Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a realizar problemas de intensidad de campo gravitatorio. Para eso, y justamente para eso, la primera pregunta dice así: ¿cuál es la definición de la intensidad del campo gravitatorio en un punto? En el tema de gravitación, ya hemos visto en un video anterior de que dos cuerpos de diferentes masas o de igual masa sufren una atracción y a esa atracción le llamamos la fuerza gravitacional que fue descubierta por Isaac Newton. Ahora, ¿pero qué es la intensidad del campo gravitatorio? Veamos aquí. Newton menciona lo siguiente. Él dice así: si tú tienes dos cuerpos de diferente, bueno, dos cuerpos con masa y están separados una distancia r, hay una fuerza de atracción entre ellas. Y la forma de encontrarlo es esto: la fuerza gravitacional, que así le vamos a llamar la fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional debe ser el producto de la constante gravitacional masa 1 masa 2 dividido entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Y ahora vamos a definir si esto es la fuerza gravitacional entre dos cuerpos. ¿Qué sucede? ¿Qué debe suceder para encontrar la intensidad del campo gravitatorio? Para definir la intensidad de campo gravitatorio, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente: que esa intensidad con que los cuerpos que rodean a un cuerpo mayor, a este cuerpo de masa m, cualquier intensidad que pueda haber alrededor de él, lo podemos calcular en base de la siguiente fórmula. Esa intensidad debe ser igual a la fuerza gravitacional dividido entre la masa. Pero ahora, ¿qué masa debe ser eso? Aquí viene la parte más interesante. Esto debe ser la constante gravitacional dividido entre una pequeña masa de prueba, y le vamos a llamar m. De que esta pequeña masa de prueba debe ser tan pequeñísima comparado a esta masa que nosotros podamos medir al momento de dividir la fuerza gravitacional entre esa pequeña masa. Vamos a obtener la intensidad del campo gravitatorio en este punto. En otras palabras, lo que queremos decir es lo siguiente: que todos los cuerpos que tienen masa a su alrededor tienen un campo. Tienen un campo y ese campo se va a esparcir por todo el espacio, va a llegar hasta el cuerpo de masa m, y debido a esa acción del campo, ese campo va a atraer a este pequeño cuerpo de masa m. Ese, ese campo lo vamos a llamar así. El valor de ese campo le llamamos la intensidad del campo gravitatorio. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuál debe ser la fórmula de la intensidad del campo gravitatorio? Así que solamente para demostrar esa fórmula decimos: esto de aquí es bastante sencillo porque la fuerza gravitacional tú ya lo conoces. La fuerza gravitacional es G por el producto de las masas, y en este caso tendríamos la masa de este cuerpo grande, m, la masa del cuerpo de prueba, m pequeño, y eso dividido entre la distancia de separación que hay entre ellos, que sería r, pero elevado al cuadrado. Y a esto lo debemos dividir entre m, entre esa pequeña masa de prueba. Y así vamos a ver de que aquí esta masa de prueba y esta masa de prueba se van, y lo que nosotros vamos a obtener es la fórmula para poder encontrar esa intensidad. La intensidad depende mucho de la constante gravitacional, la masa del cuerpo que está generando ese campo, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esto será nuestra fórmula desde ahora para poder encontrar la intensidad del campo gravitatorio. Y no te olvides que una parte muy importante de esta teoría que te he hecho recordar es lo siguiente: que esa intensidad depende mucho de la masa que lo crea, la masa que crea este campo, y depende mucho de la distancia donde se encuentra. A mayor distancia, si la distancia crece, esa intensidad debe disminuir. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta aquí? ¿Cuál es la definición de la intensidad? La definición aceptada por el bachillerato es esta: es la fuerza gravitacional que actúa por unidad de masa pequeña situada en un cierto punto. A partir de la fórmula tú tienes que deducir siempre cuáles son las definiciones. Entonces, el trabajo no es
Así que estas dos de trabajo no deben ser, no es trabajo, es la fuerza por unidad de masa. Entonces, la parte A, la fuerza que actúa por unidad de masa sobre una pequeña masa situado en el punto, esto de aquí es la más accesible. ¿Qué pasa con la C? La fuerza que actúa sobre una pequeña masa, claro que sí, situada en el punto, sí, pero no te olvides que debe ser una fuerza por unidad de masa sobre una pequeña carga, sobre una pequeña masa situada en un determinado punto. Y la respuesta correcta sería la A. Pasamos ahora a la siguiente pregunta de la intensidad de campo gravitatorio. En esta pregunta nos dice así: el planeta X tiene una masa m y un radio r. El planeta Y tiene una masa de 2 m y un radio de 3 r. La intensidad del campo gravitatorio en la superficie del planeta X vale G. ¿Cuál será la intensidad gravitatoria en la superficie del planeta Y? Con esta información lo que tú tienes que hacer es comparar. Tienes que comparar la intensidad del campo gravitatorio de X con lo que ocurra con el campo gravitatorio de Y. Pero antes de realizar este problema debes comprender cómo funciona el campo gravitatorio. Y voy a mostrarte rápidamente eso con un gráfico. Primero, debemos recordar lo siguiente: que la intensidad del campo gravitatorio lo vamos a representar como flechitas que van a apuntar hacia el centro del cuerpo. Eso es lo primero que debes recordar, que cualquier punto que nosotros estudiemos, siempre la intensidad del campo gravitatorio lo representamos con vectores, vectores apuntando hacia el centro del objeto. Y le vamos a definir con una letra G. Cada cuerpo debe tener un G diferente. Ahora, si nosotros queremos encontrar la intensidad del campo gravitatorio no a cierta distancia, sino queremos saber cómo es su comportamiento, entonces el comportamiento de ese cuerpo depende mucho de la distancia, como ya lo habíamos visto. Y vamos a decir para el caso de la Tierra, si tenemos aquí la Tierra, la intensidad del campo gravitatorio debe ser en su interior, se ha demostrado en base del estudio de esta fórmula, que en su interior la intensidad va a ir creciendo, 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 y cuando llega a la superficie, cuando va a llegar en este punto de aquí, en la superficie, la intensidad del campo gravitatorio apunta hacia el centro del planeta, y su valor, el valor de este G, debe ser calculado así. Lo podemos calcular de esta manera. G debe ser igual al producto de la constante gravitacional, esa constante gravitacional que vale G mayúscula, multiplicado por la masa del planeta, en este caso sería la masa de la Tierra, y dividido entre la distancia. ¿Pero qué distancia? Debe ser desde el centro de masa de la Tierra hasta su superficie. Esto sería entre el radio del planeta elevado al cuadrado. Y es de esta manera como nosotros vamos a encontrar todas las intensidades del campo gravitacional, pero en la superficie. Entonces, no olvidemos de que este R va a representar el radio de ese planeta. Y así nosotros utilizamos estos dos conceptos sabiendo de que la intensidad del campo gravitacional siempre apunta hacia el centro, y la intensidad lo calculamos así como la masa de ese planeta entre el radio, pero el radio de la superficie hasta la superficie elevado al cuadrado. Ahora veamos entonces el caso que nosotros tenemos. En nuestro caso tenemos aquí dos planetas. Tenemos primero un planeta X, así que vamos a comenzar a analizarlo a él. En el caso 1, visualicemos, caso 1, los datos son los siguientes. Primero tenemos una masa, la masa debe ser m, así nos indican, y luego el radio debe ser r para este planeta X. Entonces colocamos aquí toda esa información. Ahora, la intensidad en el campo, en la intensidad del campo, pero en la superficie de él, y naturalmente la flecha señala hacia el centro, y le vamos a llamar G de X. Entonces, la intensidad del campo G de X debe ser igual a G multiplicado por la masa sobre el radio al cuadrado, como ya lo hemos visto para el caso de la Tierra.
Y toda esta expresión le vamos a llamar G. Ahora analicemos nuestro caso, el caso que nos han presentado. Nos dicen, ahora tenemos un planeta y ese planeta Y tiene una masa de 2m y su radio de este planeta vale 3r. Entonces, con esta información, ¿cuánto debe ser la nueva gravedad o la nueva intensidad gravitatoria en la superficie? Sabiendo de que él también apunta hacia el centro. Así que vamos a considerar G de Y. Y voy a colocar aquí. En nuestro caso, G de Y debe tener la siguiente expresión. Debe ser igual la misma constante, la constante gravitacional multiplicado por la masa que vale 2m, dividido entre el radio que sería 3r elevado al cuadrado. Así que este G de Y debe ser igual. Desarrollando y colocando los números, siempre los números colócalos adelante. Aquí tendríamos 2 G multiplicado por m y abajo tendríamos 9r al cuadrado. Y ahora sí, al momento de ver, tenemos una cantidad porque tenemos que compararlo con el dato que nos han dado y vamos a tener esta cantidad de aquí. G m sobre r, eso es lo que nosotros tenemos arriba para el dato, el caso número 1, y esto sería G. Así que con esto tenemos que la gravedad en el planeta Y debe ser igual a 2/9 de la gravedad en el planeta X. Y esto sería la respuesta para este problema de aquí. Por favor, no te olvides, toma nota estos dos conceptos que para el paper 2 lo vamos a necesitar muchísimo. La gravedad siempre apunta hacia el centro. Número 1, la gravedad en su interior, la intensidad gravitacional en su interior va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí en la superficie, nosotros tenemos que calcularlo en base de esta fórmula. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Ah, y me estaba olvidando, la clave. La clave sería la A. Colocamos aquí la A. Pasamos ahora sí al siguiente problema. En este problema nos dice así, en Marte la intensidad del campo gravitatorio es alrededor de un cuarto de la Tierra. La masa de la Tierra es aproximadamente 10 veces la de Marte. ¿Cuál es el cociente del radio de la Tierra y el radio de Marte? Entonces vamos a buscar aquí, primera situación, tengo que dibujar este problema para poder tener una idea de lo que está ocurriendo. Muy bien, entonces aquí tenemos a la Tierra en gran tamaño y aquí a Marte. Entonces voy a reducir un poquito el tamaño para ambos. Y ahora sí, al momento de observar a este planeta, al planeta azul y al planeta rojo, a la Tierra y a Marte, debemos saber de que aquí en todo el texto nos están pidiendo la relación entre los radios. Así que nosotros vamos a colocar aquí hay un radio. Este debe ser el radio de la Tierra, pero el radio de la Tierra está relacionado con su intensidad gravitacional. Entonces, aquí le vamos a llamar R de T y a esto le vamos a llamar R de M. Luego nos hablan de que las intensidades tanto aquí en su superficie, que le vamos a llamar G de T, y aquí también en la superficie de él, G de M, sus intensidades tienen una relación. Así que, nota importante, no debes olvidar que las intensidades se pueden calcular así. La intensidad, que lo vamos a representar con una letra G, esa intensidad debe ser igual a la constante gravitacional, la masa de ese planeta o de esa estrella o de ese cuerpo dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esto es la primera nota que nosotros debemos considerar. Ahora, pero también nos dan una condición. Bueno, aquí nos dan dos condiciones. Vamos a colocarlo así. Condición número 1. Voy a colocarlo aquí como nota importante del problema. La condición va a ser la siguiente, que la intensidad gravitatoria de Marte es un cuarto de la Tierra. Entonces aquí colocamos, esto debe ser igual a un cuarto de la intensidad gravitatoria de la Tierra. Y también nos dicen de que la masa de Marte, mire, la masa de la Tierra
es aproximadamente 10 veces la masa de Marte. Muy bien, tenemos entonces aquí dos condiciones importantes que nos va a ser útil para nuestro problema. Por favor, no se olviden que en todos los papers de física siempre deben saber dibujar y también siempre deben saber buscar las condiciones. Ahora nosotros vamos a relacionar. Sabemos de que la intensidad del campo está relacionado con la masa y está relacionado con el radio. Entonces utilicemos la condición número uno. Así que decimos así, condición, que la intensidad de la Tierra, bueno aquí, de la Tierra, bueno aquí, un cuarto, un cuarto de la intensidad gravitacional de la Tierra debe ser igual a la intensidad gravitacional de Marte. Y con eso comenzamos a efectuar nuestros cálculos. La gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es constante multiplicado por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Y esto debe ser igual a la gravedad de Marte. Así que aquí, constante gravitacional, la masa de Marte dividido entre el radio de Marte elevado al cuadrado. Y hasta aquí podemos eliminar G, pero ahora para poder eliminar más de lo que tenemos aquí, utilicemos la siguiente consideración. Y eso es la relación entre las masas. Entonces, ahora aquí borro esto y solamente coloco la relación de la masa. La masa de la Tierra debe ser igual a 10 veces la masa de Marte, así que coloco ese dato. 10 veces la masa de Marte. Como todo lo demás no ha cambiado, solamente estamos buscando eso. Ahora veamos aquí. Cancelamos masa de Marte con masa de Marte y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda así. Tenemos aquí un cuarto multiplicado, aquí arriba tenemos 10, aquí tenemos el radio de la Tierra elevado al cuadrado y por este otro lado tenemos 1 sobre el radio de Marte elevado al cuadrado. Como me están pidiendo el radio de la Tierra dividido entre el radio de Marte, este radio de la Tierra lo paso al otro lado, para aquí. Así que aquí voy a tener 10 cuartos es igual al radio de la Tierra entre el radio de Marte, pero todo esto está elevado al cuadrado por aquí y elevado también al cuadrado por aquí. Ahora, seguidamente, lo que debo hacer es esto: sacar la raíz cuadrada a ambas expresiones, tanto a la parte derecha como a la parte izquierda. Así que si sacamos la raíz cuadrada para ambas expresiones, tendremos lo que nos están pidiendo. Raíz cuadrada por aquí y nos va a quedar así. 10 por aquí, 4 por aquí y por este otro lado nos va a quedar el radio de la Tierra entre el radio de Marte. Ahora, esta raíz cuadrada tú lo puedes efectuar, recuerda que lo tienes que hacer de forma manual y al momento de hacerlo de forma manual tendrías aquí, veamos, vamos en esta última parte, decimos esto, raíz de 10, esa raíz sería así, raíz de 10 entre raíz de 4. Y como nos piden un valor aproximado, porque esto de aquí te va a salir un valor aproximado, podemos decir de que raíz de 10 es aproximadamente raíz de 9. Raíz de 9 sería 3 y raíz de 4 sería 2. Así que esto sería 3 y algo más. Mientras que abajo sería 2, exactamente 2. Y así, la solución más aproximada que tenemos con todo esto sería 1.6. Así que esto es 1.6, es el radio de la Tierra dividido entre el radio de Marte. Y la respuesta para nuestro problema debe ser la C. Ahora sí, resuelto todo esto, pasamos a la siguiente parte, al siguiente problema. En este problema nos dice así: la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de un planeta X es de 18 newton kilogramo a la menos 1. El planeta Y tiene la misma densidad que X y su radio es el triple de la de X. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie
de Y. Si te hablan de densidad, sugerencia, la fórmula que nosotros tenemos acerca de la intensidad que ya hemos hablado, esta fórmula tenemos que convertirlo al término de densidad. Para eso tienes que recordar qué es densidad y luego la intensidad gravitatoria, cómo lo vamos a reordenar para esta situación. Bien, primero debemos recordar esto, que todo cuerpo o todo planeta siempre tiene un área y tiene un volumen. El área de la superficie de él lo podemos encontrar con esta fórmula y el volumen de este cuerpo se puede encontrar de esta manera, 4/3 de pi por radio al cubo. Eso es lo primero que debemos recordar para poder realizar este problema. Lo segundo que tenemos que recordar es acerca de la densidad. ¿Qué es la densidad? La fórmula de la densidad va a ser esto. Densidad es igual a masa entre volumen. En otras palabras, debemos dividir la masa de este cuerpo, lo vamos a dividir entre el volumen de ese cuerpo. Eso sería la densidad para una esfera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver este problema? Nos dice así, la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de X vale 18 kilonewton. Entonces, para eso vamos a estudiar este caso. Primero vamos a considerar lo siguiente. Vamos a relacionar la intensidad del campo gravitatorio, que sería así, la fórmula es esto, G de m entre el radio elevado al cuadrado. Esto sería nuestra fórmula. Entonces voy a colocar con R minúscula para tener una relación con lo que estamos aquí hablando. Entonces, si esto es la intensidad de campo gravitatorio, voy a relacionar esta intensidad con la densidad y con otra variable que nos puede ayudar. Entonces, para eso voy a agarrar y decir, bien, voy a relacionar con la densidad. Aquí arriba tengo la masa del cuerpo. Esto sería su masa y esto sería su radio hasta su superficie. Entonces, si yo quiero encontrar la densidad, ya tengo la masa en la parte superior y debo tener el volumen en la parte inferior. Y para tener el volumen, simplemente debo agarrar y multiplicar aquí. Para que abajo sea volumen, le falta un R. Así tenemos R cuadrado por R, sería R al cubo. Y además, ya tenemos esta parte y nos falta 4/3 de pi por radio. Entonces, le agrego aquí 4/3 de pi por S radio. Y así, todo lo que está abajo es el volumen. Y para no afectar toda esta operación, arriba también debemos colocar la misma expresión. Debe ser 4/3 de pi por r. Así esta cantidad no se ve alterada. Luego de eso, vamos a ver aquí. Todos estos números lo vamos a pasar adelante. Tenemos aquí G, masa y R al costado. Y por debajo vamos a tener que toda esta expresión sería así. 4/3 de pi por radio al cubo. Y ahora sí, la masa entre todo este 4/3 de pi por radio al cubo le vamos a llamar densidad y lo simbolizamos con la letra D. Así que la intensidad gravitatoria desde ahora será así. 4/3 de pi por G por la densidad multiplicado por el radio. Porque es lo único que nos quedó aquí. Entonces, ahora sí, con toda esta expresión, chicos, ya tenemos una nueva fórmula. La fórmula que relaciona la intensidad, la densidad y el radio. Y esto lo vamos a utilizar para todos los casos. Entonces, nos dice así, que la intensidad para este cuerpo, que le vamos a llamar un planeta X, para aquí, para el planeta X, esta intensidad en X debe ser igual. Todo esto, todos estos datos, debe ser igual a 18 Newton kilogramo a la -1. Estos son sus unidades.
Ahora nos dicen, el planeta Y tiene la misma densidad que X y su radio es el triple de él. Ya no es R, sino ahora es el triple. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio? Así que vamos a ver eso. Entonces, para este siguiente caso, vamos a indicar, esto debe ser Y, su radio, como se dice aquí, debe ser el triple que el caso anterior. Voy a colocar aquí 3R, pero su densidad es la misma. Entonces, utilizando nuestra fórmula, la nueva fórmula que hemos encontrado, que es esto. Y aquí vamos a colocar la gravedad en Y o la intensidad gravitacional de Y debe ser igual a 4 tercios de pi por la constante gravitacional por la misma densidad. La misma densidad, así que esto debe ser multiplicado por el radio. Pero su radio ya no vale R, sino en este caso vale 3R. Así que con esto, organizando, porque tenemos que comparar. Cuando hay comparaciones, organicemos la información para comparar lo que significa esto y lo que tenemos aquí. Este número 3 lo vamos a llevar adelante. Y todo lo demás debe estar apareciendo aquí. Naturalmente, aquí debemos borrar esto y solamente quedarnos con R. ¿Y para qué hemos hecho esto? Porque todo esto que voy a pintar con amarillo él representa a lo que nosotros tenemos en relación a X. La gravedad en X o la intensidad gravitatoria en X vale 18. Así que aquí nosotros tenemos que todo esto vale 18 newton kilogramo a la menos 1. Y así que la nueva gravedad, la gravedad o la intensidad gravitatoria en Y debe ser 3 por 18. Eso nos sale 54 newton kilogramo a la menos 1. Y si observas nuestra respuesta, tenemos 54, pero nos sale en metro segundo a la menos 2. Eso quiere decir de que debes recordar de que esto de aquí también se puede escribir con esas unidades. Metros segundo a la menos 2. Así que la respuesta para nuestra pregunta es la C. Bien chicos, que tengan un buen día, nos estamos viendo y cualquier pregunta no te olvides en dejarme tu comentario para que yo lo pueda resolver. Chao, chao.